¿Qué clase de maldad, qué tipo de oscuridad pudo llevar a Dios a destruir no solo una, sino 2 ciudades enteras con fuego del cielo? Esto no es solo una antigua leyenda, es una advertencia seria, un mensaje que todavía nos habla hoy. Sodoma y Gomorra fueron en su momento lugares llenos de vida y movimiento. Había casas, mercados, familias, personas que vivían su día a día como nosotros. Pero algo salió terriblemente mal. Los corazones de las personas se endurecieron y se alejaron. Su comportamiento se volvió tan perverso, tan corrupto, que cayeron en un nivel de pecado que Dios ya no pudo permitir. A pesar de su misericordia y paciencia, Dios envió a 2 ángeles para darles una última advertencia. Pero en lugar de mostrar respeto o amabilidad, los hombres de Sodoma intentaron hacerles daño. Esa misma noche se tomó una decisión trágica y definitiva. La decisión de Dios fue firme. Y de repente, fuego y azufre ardiente cayeron del cielo, borrando las ciudades en un instante. Nada sobrevivió, ni casas, ni árboles, ni personas. Solo quedó humo elevándose desde las ruinas donde antes había vida. Pero ¿cuáles fueron los crímenes que llevaron a un juicio tan terrible? ¿Qué fue tan ofensivo como para provocar la destrucción total de esas ciudades? ¿Fueron solo las acciones de unos pocos? ¿O había algo más profundo? Estos pecados no pertenecen solo al pasado. Todavía existen hoy, escondidos a plena vista. En este video vamos a observar de cerca los 5 pecados principales de Sodoma y Gomorra. Y puede que te sorprenda ver lo mucho que se parecen al mundo actual. ¿Qué nos enseñan estos pecados sobre el comportamiento humano? ¿Y cómo podemos evitar los mismos errores que llevaron a la caída de estas ciudades? Escribe 777 en los comentarios si estás listo para descubrir las verdades ocultas detrás de lo que pasó en Sodoma y Gomorra y aprender cómo esas lecciones siguen siendo relevantes hoy. Sigue mirando, porque lo que estamos a punto de explorar podría cambiar la forma en que ves el mundo. ¿Estás listo para empezar? Vamos allá. Los 5 pecados principales de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios los destruyó? Pecado sexual descontrolado. En el corazón de la antigua Sodoma, el pecado se había extendido tanto que alcanzaba todos los aspectos de la vida. Esta es una historia que sirve como advertencia para todas las generaciones. En Génesis 19 leemos sobre 2 ángeles enviados por Dios para visitar Sodoma, apareciendo como hombres comunes. Lot, un hombre que aún intentaba vivir con rectitud en medio de la corrupción, los invitó a su casa. Pero esa noche, mientras la oscuridad cubría la ciudad, ocurrió algo terrible. Los hombres de Sodoma, jóvenes y viejos, se reunieron frente a la casa de Lot, rodeándola como una turba violenta. Sus voces se alzaron, impulsadas por un deseo malvado, exigiendo que Lot entregara a sus visitantes. No querían conocerlos con cortesía. Su intención era violarlos, tratarlos de una forma que nada tenía que ver con la hospitalidad. En la Biblia, la palabra conocer aquí se refiere a algo mucho más oscuro que un simple saludo o presentación. Habla de un acto violento e inmoral, destinado a quitar la dignidad y la humanidad. Los hombres de Sodoma no mostraron interés por la bondad, el respeto, ni por recibir a los forasteros. Estaban impulsados por el deseo de dominar, de tener poder y control. Sus acciones no solo nacían del deseo sexual, reflejaban un desprecio total por la dignidad humana y el valor de la vida. Estos visitantes no eran personas comunes, eran mensajeros divinos enviados por Dios, y aún así, el pueblo de Sodoma no mostró respeto, ni reverencia, ni siquiera hacia seres enviados del cielo. Estaban dispuestos a deshonrar la sagrada tradición de la hospitalidad, que era fundamental en las culturas antiguas.
Hoy podemos decir con sinceridad que no hemos visto actitudes similares en un mundo donde se ignoran los límites, desaparece el respeto y se cruzan líneas morales sin pensar. En Sodoma, el hermoso regalo que Dios dio, la sexualidad, fue retorcido hasta convertirse en algo oscuro, usado para degradar y dañar. El propósito de Dios para la sexualidad humana era puro, reflejo del amor y el compromiso, pero en Sodoma se había corrompido en una distorsión vergonzosa de sus intenciones. ¿No vemos señales de esta misma decadencia en el mundo actual? La sociedad muchas veces se burla de la pureza y del respeto, celebrando conductas que van contra los mandamientos de Dios. Vivimos en una época donde todo se confunde y lo sagrado es ridiculizado. Es tentador pensar que esto es solo una historia del pasado, pero reflexiona, ¿qué sucede con una sociedad que deja de valorar lo puro y lo santo? ¿Hasta dónde puede avanzar la decadencia moral antes de que Dios diga basta? Los habitantes de Sodoma sellaron su destino con sus corazones endurecidos. Habían abandonado lo correcto desde hacía mucho y, cegados por el orgullo, ignoraron las consecuencias de sus actos. Cuando dejaron de honrar a Dios y ya no respetaron ni la vida misma, Dios actuó. Este relato es un recordatorio poderoso de que hay consecuencias cuando las personas se alejan de lo sagrado. La verdadera pregunta es, ¿aprenderemos de su caída o repetiremos sus errores? Al final, no se trata de culpar a otros, sino de reconocer el peligro de ceder poco a poco ante el compromiso moral. Es una advertencia que nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras decisiones y el mundo que construimos juntos. ¿Cuántas veces probamos los límites de lo correcto, incluso en cosas pequeñas? ¿Cuántas veces damos la espalda a lo sagrado hasta perdernos por completo? El juicio de Dios sobre Sodoma fue duro, pero también fue justo. No fue precipitado, llegó tras generaciones de advertencias, y Sodoma y Gomorra se convirtieron en ejemplos de lo que ocurre cuando el pecado llega a su límite. Su destrucción nos recuerda cuán poderosa puede ser la decadencia moral. ¿Y por qué es tan importante aferrarnos a lo bueno y lo santo? Al examinar nuestras vidas y nuestras comunidades, debemos preguntarnos, ¿estamos caminando por ese mismo camino? ¿Qué defendemos? ¿Estamos dispuestos a proteger lo puro, lo sagrado y lo bueno? La decisión es nuestra. Como Lot, estamos llamados a mantenernos fieles, incluso si el mundo a nuestro alrededor cae cada vez más en la oscuridad moral. El orgullo y la arrogancia fueron el segundo gran pecado que llevó a la caída de Sodoma. Su arrogancia era tan profunda que les impedía ver la decadencia moral justo frente a ellos. Mucho tiempo después de la destrucción de Sodoma, el profeta Ezequiel ofreció más claridad sobre las razones de su caída. Escribió, «Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas eran orgullosas, tenían abundancia de comida y vivían sin preocuparse por los demás». Ezequiel 16:49, parafraseado. Estas palabras reflejan el fracaso espiritual y moral de un pueblo que parecía tenerlo todo, pero carecía de lo más importante. El orgullo es una fuerza poderosa y peligrosa. No siempre se muestra con gritos. Muchas veces actúa en silencio, desde dentro, envenenando poco a poco una sociedad hasta que colapsa. El pueblo de Sodoma era orgulloso, consumido por su riqueza y comodidad. Creían ser invencibles, superiores a los demás. Tenían más que suficiente en comida, riquezas y placer. Pero en lugar de usar su abundancia para ayudar o para honrar a Dios, se volvieron egoístas. Despreciaban a los débiles y a los pobres, creyendo que eran mejores que todos. Esa arrogancia endureció sus corazones, cegándolos ante las virtudes de la humildad, la bondad y la compasión. Es fácil entender cómo una sociedad rica y cómoda puede caer en esa arrogancia. ¿Acaso no hemos visto el orgullo apoderarse también de nuestro mundo?
Cuando todo parece ir bien, cuando estamos rodeados de bendiciones, es fácil olvidar quién nos las dio. Empezamos a creer que todo lo logramos por nosotros mismos, que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. Pero la Biblia nos advierte una y otra vez sobre el peligro de ese pensamiento. Piensa en la caída de Babilonia. Las Escrituras nos dicen que el orgullo fue su ruina. Dijeron: yo soy, y no hay nadie más. Nunca sufriré ni estaré sola. Isaías 47:8, parafraseado. Pero en una sola noche, Babilonia cayó. Lo mismo ocurrió con Egipto, que se elevó con orgullo y terminó siendo humillado por Dios. Hasta el rey Nabucodonosor tuvo que enfrentar la humillación. Perdió la razón a causa de su orgullo, hasta que reconoció la autoridad suprema de Dios después de años de sufrimiento. El orgullo siempre encuentra una manera de colarse, inflando nuestro valor propio y convenciéndonos de que no necesitamos la ayuda de nadie. Esta ilusión de fuerza es peligrosa porque nos aleja de Dios. Cuando el orgullo llenó los corazones del pueblo de Sodoma, comenzaron a pensar que estaban por encima del juicio, demasiado poderosos para enfrentar consecuencias. Pero la tragedia del orgullo es que nos ciega ante nuestro vacío interior. El pueblo de Sodoma creía tenerlo todo: riqueza, placer, influencia, pero por dentro estaban vacíos, sin darse cuenta de cuánto necesitaban a Dios. Es una reflexión profunda. ¿No vemos estos mismos patrones hoy en día, incluso en nuestras propias vidas? Cuando confiamos en nuestras riquezas, en nuestra imagen o en las comodidades temporales, corremos el riesgo de ser como Sodoma, cegados por la arrogancia y perdidos en la falsa creencia de que podemos sostenernos solos. ¿Cuánto hemos permitido que el orgullo influya en nuestra forma de vivir? ¿Dependemos más de nuestras fuerzas y posesiones que del cuidado de Dios? La historia de Sodoma y Gomorra es una advertencia clara sobre el peligro del orgullo. En su arrogancia, el pueblo creyó que estaba a salvo de todo, pero el juicio de Dios llegó rápido y su caída fue devastadora. El orgullo siempre precede a la ruina y Dios humilla a los que se niegan a reconocer que lo necesitan. Que esto nos recuerde no solo la caída de una ciudad, sino el peligro silencioso que el orgullo representa hoy en cada uno de nosotros. Estamos atentos. ¿Somos lo bastante humildes para admitir que sin Dios no somos nada? ¿O seguimos el camino de Sodoma, viviendo en abundancia pero vacíos espiritualmente? El tercer gran pecado que provocó la caída de Sodoma fue su total falta de hospitalidad. En los tiempos antiguos, la hospitalidad no era solo una muestra de cortesía, era un deber sagrado, profundamente arraigado en los valores de la sociedad. Cuando un viajero llegaba a una ciudad, se esperaba que las personas le ofrecieran comida, agua, un lugar donde descansar y protección. Esta práctica nacía de una comprensión compartida sobre la necesidad humana de conexión, compasión y cuidado por los más vulnerables. Recibir a un desconocido era honrarlo como si viniera de parte de Dios, ya que muchas veces se creía que la presencia divina llegaba en forma de viajeros. Pero en Sodoma ocurrió todo lo contrario. Cuando dos ángeles, con apariencia de hombres comunes, llegaron a la ciudad, los habitantes, jóvenes y mayores, se reunieron frente a la casa de Lot. En lugar de mostrar amabilidad, rodearon la casa y exigieron que Lot entregara a sus invitados. Su intención no era ser hospitalarios. Querían hacerles daño, abusar de ellos y avergonzarlos. Una visita que debía ser pacífica, una oportunidad para mostrar bondad humana, se convirtió en una noche llena de miedo y crueldad. Los que debían ofrecer protección eligieron la violencia contra visitantes inocentes. No fue solo un acto de falta de respeto, fue una elección profundamente malvada.
El pecado de Sodoma en ese momento no fue solo romper una costumbre social, sino desafiar algo mucho mayor, el mandamiento de Dios de mostrar amor, cuidado y protección a los demás. La hospitalidad, a los ojos de Dios, refleja su propia naturaleza. Dios recibe al extranjero y da refugio al débil. A lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios recibe el recordatorio constante de ser amable y generoso con quienes lo necesitan, como lo dice Hebreos 13:2. No olviden mostrar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos, sin saberlo, recibieron ángeles. Parafraseado. Así que cuando el pueblo de Sodoma eligió la violencia en lugar de la bondad, no solo ignoraron una norma cultural, estaban desafiando directamente la manera en que Dios nos llama a tratar a los demás. Su fracaso no fue simplemente falta de educación, fue un rechazo al carácter mismo de Dios. Él da gran importancia a la hospitalidad porque refleja su amor y cuidado por toda la humanidad. Cuando su pueblo ignora este acto de compasión, dejan de representar su carácter en el mundo. Es algo serio, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia pasamos por alto la importancia de la hospitalidad en nuestra vida diaria? ¿Estamos dispuestos a recibir al extraño, a mostrar amabilidad y ofrecer ayuda? ¿O nos hemos cerrado a los que nos rodean? La forma en que tratamos a los demás, especialmente a los que no conocemos, dice mucho sobre el estado de nuestro corazón. En un mundo lleno de división, desconfianza y juicios, el simple acto de dar la bienvenida a alguien va mucho más allá de la cortesía. Es una señal de que nuestros corazones están alineados con el de Dios. El pueblo de Sodoma falló esta prueba de la peor manera. No solo rechazaron a los forasteros, los atacaron con violencia. No comprendieron la responsabilidad sagrada que estaban ignorando, y al rechazarla sellaron su propia destrucción. Su falta de hospitalidad no fue un simple descuido, reveló la verdadera condición de sus corazones. Cuando negamos la hospitalidad, tal vez no lo notamos, pero estamos rechazando el mandamiento de Dios de amar a los demás como Él nos ama. Y nosotros hoy, ¿cómo tratamos a quienes son diferentes, a los necesitados, a los que se sienten excluidos? ¿Ofrecemos amabilidad, una mano amiga, o nos damos la vuelta, enfocados en nuestra comodidad y seguridad, ignorando a quienes nos rodean? El ejemplo de Sodoma nos desafía a examinar cómo respondemos ante quienes necesitan compasión. En el mundo actual, donde muchos son rechazados y olvidados, esta historia nos llama a tomar una decisión. ¿Tenemos el corazón abierto hacia los demás o lo hemos cerrado? ¿Reflejamos el corazón hospitalario de Dios? ¿O ha encontrado el espíritu de Sodoma un lugar en nuestras vidas? El cuarto gran pecado que llevó a la caída de Sodoma fue el maltrato a los pobres y vulnerables. Una vez más, el profeta Ezequiel habla con claridad sobre este grave error. Junto con su orgullo y abundancia, Sodoma fue culpable de ignorar las necesidades de los débiles, los que luchaban y los olvidados. Ezequiel escribió: «No ayudaron a los pobres ni a los necesitados». Ezequiel 16:49, parafraseado. Esto no es solo un comentario sobre su riqueza, es una condena clara a su negativa de mostrar compasión a quienes más lo necesitaban. A lo largo de toda la Escritura, Dios demuestra cuánto le importan los pobres, los indefensos y los rechazados. Una y otra vez, ordena a su pueblo alimentar al hambriento, proteger a la viuda y cuidar al huérfano. Isaías 1:17. No son sugerencias para ocasiones especiales, son verdades esenciales en el reino de Dios. Cuidar de los más vulnerables no es un detalle menor en la Biblia. Nos revela el corazón mismo de Dios. Su sentido de justicia y su bondad están profundamente conectados y por eso espera que ayudemos a quienes no pueden ayudarse por sí mismos. Pero en Sodoma, este deber tan importante fue completamente ignorado.
El pueblo tenía grandes riquezas, abundante comida y todos los recursos necesarios. Tenían todo para ser generosos, pero eligieron no abrir ni sus corazones ni sus manos a los necesitados. En vez de ofrecer bondad, cerraron sus hogares y corazones a los vulnerables. Esto no fue un accidente. Fue una decisión clara, vivir cómodamente mientras otros sufrían a su alrededor. El pueblo de Sodoma no sentía compasión por los pobres, y este rechazo hizo enojar profundamente a Dios. ¿Por qué? Porque cuando damos la espalda a los necesitados, no solo estamos rechazando a personas, le damos la espalda a Dios mismo. Él ha elegido estar del lado del pobre, del rechazado y de los que no tienen voz. Esto no se trata solo de errores individuales, es el fracaso de toda una sociedad. El juicio de Dios no solo recae sobre personas por pecados personales, también cae sobre comunidades o naciones que se niegan a actuar con justicia, que olvidan la bondad y permiten que los pobres sufran mientras otros viven en comodidad. Lo vemos a lo largo de la historia de Israel y en los relatos de otras naciones. Cuando Israel maltrataba a los pobres o ignoraba la justicia, Dios enviaba profetas a advertirles. En Ezequiel 22 al 29, Dios acusa a los líderes de Israel de robar y oprimir a los pobres e indefensos. Edom, Tiro y otras naciones recibieron el mismo castigo por no escuchar el clamor de los que sufrían. Lo que ocurrió en Sodoma no fue solo un conjunto de errores personales, fue el colapso de toda una sociedad, donde la injusticia y el egoísmo se volvieron normales. Sodoma, en su orgullo, olvidó que las bendiciones vienen con responsabilidad, que quienes tienen mucho deben ayudar a quienes no tienen nada. ¿No sigue siendo esto verdad hoy? Vivimos en un mundo donde la pobreza, el hambre y el sufrimiento están por todas partes. Cada día oímos hablar de personas que no tienen comida, techo, atención médica ni seguridad. ¿Cuántas veces tenemos la posibilidad de ayudar, pero decidimos no hacerlo? ¿Cuántas veces ignoramos el dolor que vemos a nuestro alrededor pensando que no es nuestro problema? La realidad es que cuando decidimos no actuar, cuando damos la espalda a quienes sufren, estamos repitiendo los mismos errores que cometió Sodoma. Compartimos su fracaso al no cuidar de los demás. Piensa en esto. Si tenemos la capacidad de ayudar, ya sea con tiempo, dinero o influencia, y elegimos no hacerlo, ¿qué dice eso de nosotros? ¿Estamos viviendo de una manera que refleje el amor de Dios por la justicia y la bondad? El pueblo de Sodoma tenía todo lo necesario para ayudar, pero eligió el egoísmo. Vivían con comodidad mientras otros no tenían nada. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Cuando pasamos por alto la injusticia, nos convertimos en parte del problema que la permite seguir. Dios nos invita a vivir con valores más altos, mostrar bondad a los pobres, defender a los maltratados, practicar la compasión y la justicia en nuestra vida diaria. Mientras reflexionas sobre esto, pregúntate, ¿cómo estás ayudando a quienes luchan? ¿Tu vida refleja el deseo de Dios por la justicia? ¿Tienes el corazón abierto hacia los más vulnerables o te estás encerrando en el egoísmo? La historia de Sodoma no es solo un antiguo relato de destrucción, es un recordatorio eterno para todos. El último y más decisivo pecado que llevó a la caída de Sodoma y Gomorra fue su desafío abierto a Dios y su negativa a arrepentirse. No se trataba simplemente de malas decisiones, era una rebelión directa contra su Creador. El pueblo de Sodoma no pecaba por ignorancia o por debilidad. Se sentían orgullosos de su maldad. No tenían intención de cambiar, ni sentían remordimiento, ni deseaban alejarse del pecado. Ellos se aferraron con terquedad a su rebeldía, ignorando cada invitación a cambiar. Esta actitud, más que cualquier otra cosa, entristeció profundamente a Dios. En su bondad, Dios les dio tiempo.
Envió advertencias. Incluso permitió que Abraham intercediera por ellos, rogándole que salvara las ciudades si al menos se encontraban 10 personas justas. Pero a pesar de las súplicas sinceras de Abraham, no había ni siquiera 10 justos. Piénsalo bien, una ciudad tan consumida por la maldad que no se podía encontrar ni un pequeño grupo que viviera con rectitud. Esto no fue simplemente un fracaso personal, sino un colapso moral total. Toda una sociedad se había alejado tanto de la justicia que la bondad era casi imposible de hallar. Lot, que vivía entre ellos, incluso intentó advertir a sus yernos. Les rogó que salieran antes de que llegara el desastre, pero solo se burlaron de él. Pensaban que sus advertencias eran ridículas, incapaces de comprender lo grave de la situación. Seguramente se decían a sí mismos que nada malo pasaría. Ignoraron cada oportunidad de cambiar, despreciaron cada llamado a corregir el rumbo. ¿Cuántas veces vemos hoy personas que se burlan de las advertencias, que no creen en las consecuencias, convencidas de que todo seguirá igual sin importar las señales a su alrededor? Y no fueron solo unos pocos individuos en Sodoma quienes ignoraron las advertencias. Fue toda la comunidad, una sociedad cuyo corazón se había endurecido ante los llamados de Dios. Incluso cuando los ángeles vinieron a revelar la verdad, se negaron a escuchar. Continuaron en la oscuridad, sin querer o sin poder reconocer la luz. Eso fue lo que verdaderamente rompió el corazón de Dios. Él es paciente, lento para la ira y lleno de misericordia. Ofrece oportunidades una y otra vez. Pero llega un momento en que, si las personas siguen resistiendo, el juicio llega. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Después de todas las oportunidades para arrepentirse, el tiempo de la misericordia se terminó. Fuego y azufre ardiente cayeron del cielo, y las ciudades fueron destruidas. Lugares que antes estaban llenos de vida se convirtieron en ruinas sin alma. Calles que alguna vez resonaron con risas, hogares llenos de calor, vecindarios llenos de movimiento, todo quedó reducido a cenizas. Incluso ahora, ¿no es verdad que Dios sigue dándonos oportunidades? Cada nuevo día es una nueva chance para alejarnos de la rebeldía y acercarnos a Él. ¿Cuántas veces desperdiciamos las oportunidades que se nos dan? ¿Cuántas veces ignoramos las advertencias convencidos de que somos intocables, que las consecuencias están muy lejos o que aún tenemos mucho tiempo? El relato de Sodoma y Gomorra nos enseña que llega un momento en que las advertencias se detienen, cuando la oportunidad de cambiar termina y el juicio llega. Cuando Lot y su familia escapaban de la ciudad, recibieron una orden clara: no miren atrás, corran para salvar sus vidas. La instrucción era simple pero vital: huyan de la destrucción y no se den la vuelta. Esa ciudad pecadora no tenía lugar en su futuro. Sin embargo, durante la huida, algo trágico ocurrió. La esposa de Lot, a pesar de todas las advertencias, miró hacia atrás. Aunque su cuerpo había salido de la ciudad, su corazón seguía apegado a ella. Anhelaba la vida que estaba dejando. En ese instante se convirtió en una estatua de sal. Su historia muestra, de forma dolorosa, el peligro de aferrarse al pecado. Incluso cuando se nos ofrece libertad, cuando tenemos la oportunidad de dejar atrás lo que nos esclaviza, debemos resistir la tentación de volver. Mirar atrás revela un deseo por aquello que una vez nos llevó a la ruina. Nos recuerda que el arrepentimiento no es solo alejarse del pecado con nuestras acciones, sino también con el corazón. ¿Cuántas veces en nuestra vida luchamos entre la vieja vida que debemos dejar y la nueva vida que Dios nos ofrece? ¿Cuántas veces nos aferramos al pasado, aunque Dios nos está llamando hacia algo mejor? La historia de la esposa de Lot es una advertencia para todos.
Su fracaso en dejar completamente Sodoma fue su caída. Necesitaba soltar el pasado para recibir plenamente el futuro que Dios había planeado, pero no pudo. Esa es la tristeza de la rebeldía, esa negativa final a arrepentirse, incluso cuando las señales eran claras, llevó a Sodoma a su fin. La paciencia de Dios se acabó, su juicio fue rápido pero justo, las ciudades fueron completamente destruidas. Pero la verdadera tragedia no fue solo la devastación física, sino la ruina espiritual de un pueblo que no quiso escuchar. La pregunta que debemos hacernos es, ¿escucharemos nosotros? ¿Nos alejaremos de nuestra propia rebeldía o haremos como el pueblo de Sodoma, ignorando las advertencias hasta que sea demasiado tarde? El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra fue definitivo. Esas ciudades, antes llenas de energía, riqueza y placer, dejaron de existir porque se negaron a oír. Sus pecados llegaron al límite y la paciencia de Dios terminó. Fuego y azufre ardiente cayeron del cielo, convirtiendo lo que una vez fue una ciudad viva en solo humo y cenizas. Al pueblo se le ofreció toda oportunidad de cambiar, toda posibilidad de alejarse del mal. Aún así, se negaron, siguieron viviendo en arrogancia, rebeldía y oposición a los caminos de Dios. Al final, su negativa a escuchar causó su destrucción. Aunque esta historia parezca algo del pasado, es importante entender que los mismos pecados que trajeron la destrucción de Sodoma todavía están presentes en nuestro mundo hoy. Seguimos presenciando inmoralidad sexual que cruza todos los límites, mientras la sociedad celebra conductas contrarias al propósito de Dios. Seguimos luchando con el orgullo, diciéndonos que no necesitamos a Dios y creyendo que podemos vivir sin su guía. Aún fallamos en mostrar bondad a los desconocidos, ignorando el mandato de recibir a quienes son diferentes a nosotros. Todavía pasamos por alto a los pobres y a los vulnerables, olvidando que el corazón de Dios siempre está con los oprimidos y olvidados. Y tal vez lo más trágico, muchos aún eligen vivir en rebeldía, ignorando la voz de Dios, rechazando sus advertencias y su llamado al arrepentimiento. Pero hay una verdad que no podemos olvidar: Dios no cambia. Él sigue siendo justo y recto. Continúa preocupándose profundamente por los quebrantados y los que sufren, y aunque su justicia es segura, su misericordia sigue disponible para todo aquel que esté dispuesto a volver a Él. Así como Dios envió ángeles para advertir a Sodoma, hoy sigue enviando mensajeros para compartir su verdad, ofrecer su misericordia y brindar cada oportunidad de dejar atrás el pecado. Antes de que la destrucción llegara a Sodoma, Dios les dio tiempo, les dio oportunidades, pero no quisieron escuchar. La lección es clara: la paciencia de Dios es real, pero no durará para siempre. Su justicia llegará, pero también su misericordia, si nos acercamos a Él con un corazón dispuesto a cambiar. Tras la devastadora caída de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas comenzaron su difícil camino hacia una pequeña ciudad llamada Zoar. Gracias a la bondad de Dios, Zoar fue librada del juicio que había destruido las otras ciudades. Lot y su familia encontraron refugio allí. Sin embargo, su sensación de seguridad no duró mucho. Lot, lleno de miedo y con dudas sobre el futuro de Zoar, empezó a temer que esa ciudad también sufriera la misma destrucción que Sodoma y Gomorra. Perturbado por ese temor, decidió dejar Zoar y llevar a su familia a vivir en una cueva escondida en las montañas. Génesis 19:30. Lo que pudo haber sido un tiempo de sanidad y nuevos comienzos se convirtió en el inicio de una caída trágica. Pero esto es más que una historia de huida y supervivencia. Es un recordatorio serio de lo que puede ocurrir cuando no nos apartamos por completo del pecado, incluso después de haber sido rescatados.
La vida de Lot tomó un giro doloroso. Solo en la cueva con sus hijas, rodeados por el miedo y el aislamiento, fueron consumidos por un solo pensamiento. La destrucción de Sodoma había acabado con su futuro. Sin hombres para continuar la familia, se sentían sin esperanza. En su desesperación, las hijas de Lot idearon un plan, decidieron embriagar a su padre, y mientras él estaba en ese estado, cada una se acostó con él, con la esperanza de quedar embarazada y así preservar el linaje familiar. De estas acciones nacieron 2 hijos, Moab y Ben-Ammi. Estos hijos se convirtieron en los antepasados de los moabitas y amonitas, pueblos que luego se enfrentarían a Israel durante generaciones. Génesis 19, 36 a 38. Este triste relato no trata solo de una falla moral, sino que muestra cómo las consecuencias del pecado pueden continuar mucho después del rescate. Aunque Lot y sus hijas escaparon de la destrucción de Sodoma, las heridas emocionales, el miedo sin controlar y el colapso moral siguieron con ellos. A pesar de haber experimentado la misericordia y liberación de Dios, su incapacidad para dejar atrás el temor y el pecado los llevó por un camino dañino. Aunque fueron salvados, aún tuvieron que enfrentar las secuelas de decisiones pasadas. La Biblia no nos dice con claridad cómo reaccionó Lot después de este suceso doloroso con sus hijas. Sin embargo, podemos deducir su estado emocional por lo que ocurrió después. Tras huir a la cueva y vivir ese episodio vergonzoso, no se registra ninguna palabra más de Lot. Ese silencio podría reflejar tristeza profunda, vergüenza o arrepentimiento. Y aún así, los eventos siguientes indican que Lot no experimentó una transformación completa. Aunque fue rescatado de la destrucción de Sodoma, las cicatrices mentales y las decisiones equivocadas dentro de su familia dejaron marcas duraderas. Incluso después de haber sido librado, Lot enfrentó las consecuencias de acciones que no siempre estaban bajo su control. Un detalle notable es que Lot eligió vivir apartado de las ciudades, llevando una vida solitaria y aislada. Aún así, esta historia nos recuerda que las consecuencias del pecado no siempre desaparecen, incluso cuando uno escapa de la ruina inmediata. Es posible que la reacción de Lot haya sido de resignación o desesperanza, pero su historia nos enseña una lección valiosa sobre el pecado y la redención. Incluso si somos salvos, la verdadera sanidad y el cambio duradero requieren más que sobrevivir. Requieren una transformación profunda del corazón. La historia de Lot y sus hijas nos muestra que, aunque la misericordia de Dios nos salva de la destrucción, la verdadera sanidad necesita un cambio interior. La salvación no se trata solo de evitar el castigo. Es un llamado a un cambio más profundo, a dejar atrás los viejos hábitos, temores y comportamientos. El rescate de Dios no es solo para sobrevivir, sino para vivir renovados, crecer y caminar en obediencia. Lo que ocurrió en esa cueva es una advertencia poderosa sobre cómo nuestras acciones, incluso después de recibir la gracia de Dios, pueden verse afectadas por las luchas no resueltas que llevamos dentro. El miedo persistente de Lot y la falta moral de sus hijas revelan las batallas internas que muchas veces enfrentamos después de ser liberados del pecado. Aunque Dios puede rescatarnos del desastre, depende de nosotros abandonar el pasado y permitir que Él transforme nuestro corazón por completo. Esta historia nos recuerda que incluso cuando Dios nos muestra su bondad y nos lleva a un lugar seguro, la lucha contra el pecado no termina ahí. La salvación no es un evento de una sola vez, sino un viaje continuo de dejar atrás lo viejo y aceptar la nueva vida que Dios nos ofrece. La historia de Lot nos enseña que, incluso después de ser salvados, debemos permanecer atentos y conscientes.
Necesitamos dejar que Dios transforme nuestro corazón, liberándonos de los temores y pecados que una vez nos ataron. Solo cuando realmente dejamos el pasado atrás, podemos disfrutar de la libertad que viene con la salvación. Al pensar en esta historia, debemos preguntarnos, ¿de verdad estamos avanzando? ¿Estamos dejando que Dios moldee nuestro corazón? ¿O seguimos aferrados a los mismos pecados y miedos que antes nos atrapaban? La gracia de Dios está disponible, pero debemos aceptarla por completo y permitir que Él termine su obra en nosotros. Este mensaje no es para asustarte, es para despertarnos. Nos urge a reflexionar profundamente sobre nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestros corazones. ¿Cuántas veces repetimos los errores de Sodoma? ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo, el egoísmo o la indiferencia nos cieguen? ¿Cuántas veces ignoramos lo que realmente le importa a Dios? Las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias reales, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Aunque Dios es misericordioso, nos llama a escuchar, a cambiar y a volver a Él. Somos tan vulnerables a la tentación y al fracaso como lo fue Sodoma. ¿Cuántas veces presenciamos injusticias y guardamos silencio? ¿Cuántas veces nos aferramos al orgullo, creyendo que estamos por encima de la corrección o que estamos a salvo del juicio? La historia de Sodoma nos desafía a examinarnos y a hacernos preguntas difíciles sobre el estado de nuestro corazón. Así que dime, ¿qué parte de esta historia te impactó más? ¿Fue el peligro del orgullo, el llamado a defender a los débiles y pobres, o la necesidad urgente de volver a Dios antes de que sea demasiado tarde? ¿Hay algo en tu vida que necesitas cambiar? ¿Hay algo en tu corazón de lo que deberías alejarte para poder aceptar por completo la misericordia y la verdad de Dios? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría conocer tus reflexiones. Juntos podemos aprender de la historia y tomar decisiones más sabias para nuestro futuro. Si este mensaje te ha tocado, por favor, dale me gusta, compártelo y suscríbete para recibir más enseñanzas bíblicas sinceras y lecciones valiosas. No dejes que este momento se te escape. Usemos este tiempo para reflexionar, para cambiar y para buscar la misericordia de Dios mientras aún tenemos oportunidad. Dios nos está llamando a vivir en su verdad y a dejar que su misericordia nos transforme en quienes Él quiere que seamos. Aprendamos del pasado antes de repetirlo. Hoy elijamos volvernos a Dios, vivir con propósito y seguir su camino. El tiempo es corto. No lo desperdiciemos.